días, amados hermanos que están en casa. Gracias por estar pendiente de lo que es la secuencia precisamente del orden del culto, y en el momento del sermón pues corresponde el tiempo para que podamos entonces tomar nuestras Biblias y abrirlas en San Mateo capítulo 21 verso 23 al 32. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: Si decimos del cielo, nos dirá por qué pues no lo creísteis. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: No sabemos. Y él también le dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él le dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto digo que los publicanos, las rameras, van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creer. El tema a considerar en esta hermosa hora es preguntas sobre la autoridad de Jesús. La gran interrogante: ¿de dónde venía la autoridad de Jesús? ¿Por qué? Hoy empieza Jesús a enseñar en el templo. Nótese bien, está en el templo. Hubo una señal mesiánica, o sea, los milagros. Ahora se añade otra señal, que es la enseñanza autoritativa. Mateo 7:29 dice claramente: Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Con esta potestad Jesús había enseñado en Galilea, lo mismo en Jerusalén. Es decir, que todo lo que Jesús hacía, lo hacía para llamar la atención, para entregar el mensaje que el Padre le había dado, tanto en la predicación como en la enseñanza, en los lugares donde fuera necesario. Y aquí el lugar de atención es el templo. El templo. Ahí hay una señal mesiánica, o sea, los milagros. Ahora se añade otra señal, que es la enseñanza autoritativa. 2 cosas muy importantes, ¿sí? Tenemos que recordar que con esta potestad Jesús había enseñado en Galilea, lo mismo en Jerusalén. Versos 23 al 27, 28 al 31 y 31 32. La delegación oficial de Sanedrín, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, piden a Jesús una prueba de esta autoridad. Una vez más, una pregunta capciosa, ¿sí? Tremenda la situación en este momento. Ellos continúan queriendo encontrar una respuesta de Jesús que les sirva como argumento para prenderle. Ahora, esta delegación oficial del Sanedrín, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, piden a Jesús una prueba de esta autoridad. Había algo notorio. La enseñanza de los escribas era una enseñanza basada precisamente en la Torá, en los doctores de la ley. Eran ellos los únicos, los intérpretes en ese momento de la palabra. La pregunta apunta entonces a la autoridad especial a que Jesús tiene derecho. La reclama a Jesús por sí mismo de virtud de un nombramiento oficial de rabino, o en virtud de qué. Si no estaba dentro de la escuela, dentro de los maestros de su tiempo, dentro de los principales. Esa delegación oficial tiene ahí la pregunta que apunta a la autoridad especial que Jesús tiene derecho. La reclama a Jesús por sí mismo de virtud de un nombramiento oficial de rabino, o en virtud de qué. ¿De dónde había venido esa autoridad? Y entonces precisamente dice acá, aquí tenemos que recordar
aquí habría ocasión para confesar abiertamente al Mesías. ¿Caerá Jesús en la trampa donde no coincidiera con la doctrina oficial? Esa es la interrogante de ese momento. La pregunta no es solamente por así. A ver cómo cae Jesús, aunque era una ocasión para que se confesara abiertamente que era el Mesías. ¿Dónde no coincidirá con la doctrina oficial? Es lo que ellos pretendían en ese momento. La respuesta de Jesús se da con otra pregunta. Si esta es contestada, Jesús está dispuesto a informar. Una pregunta con una contrapregunta. Por eso dice el tema claramente: la autoridad de Jesús, la interrogante. La pregunta va dirigida, sí, va dirigida al bautismo de Juan. Todos sabemos que Juan el Bautista empezó a predicar y empezó a llamar al arrepentimiento, al perdón de pecados y a bautizar a todo aquel que se acercara a Dios y se apartara de sus malos caminos. Juan entonces hace esa actitud. ¿Procedía de Dios o de hombre?, dice alguno. La pregunta va dirigida al bautismo de Juan. Si Juan estaba bautizando por su voluntad o por voluntad de Dios, es la palabra. Jesús conoce de antemano la confusión en que su pregunta pondrá a los adversarios. ¿Sí? Alguno diría, les puso las barbas en remojo ya para cortarlos, ¿no? La respuesta de Jesús se da con otra pregunta. Si esta es contestada, Jesús está dispuesto a informar. Va dirigida al bautismo de Juan. ¿Procederá de Dios o de hombre alguno? Jesús conoce de antemano la confusión en que su pregunta pondrá a los adversarios. Los va a hacer pensar. Los sumos sacerdotes y los ancianos no creían en él, porque no han creído en Juan, debido a que son una generación perversa y adúltera. Esa es la respuesta de la palabra. Mateo 12:39 dice: pero él les dijo: la generación mala y adúltera demanda una señal, pero no tendrán una señal que la del profeta Jonás. Capítulo 11, 18, 19 de San Mateo. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dice que tenía un demonio. Pero vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y lo califican de glotón y borracho, y de ser amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Nótese bien las dos preguntas. La contrapregunta de Jesús hacia ellos. Juan ya había enseñado la llegada del reino. Ya Juan se había atrevido precisamente y decía en el capítulo 3, verso 2 de San Mateo, Juan decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús había continuado su enseñanza con las mismas palabras en el 4:17 de San Mateo. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. La autoridad de Juan el Bautista para administrar un bautismo de perdón en nombre de Dios se funda en su grandioso nombre. Óigase bien. La autoridad de Jesús para enseñar en el templo en el nombre de Dios se funda en el mismo mensaje del reino de Dios. Recuerden el halago que de los nacidos de mujer nadie era mayor que Juan el Bautista. Juan tenía un lugar especial para Jesús en su corazón, y entonces la autoridad de Juan para administrar un bautismo de perdón en nombre de Dios se funda en su grandioso nombre, en el nombre de Dios, en el nombre del profeta, que ahora precisamente realza el preámbulo, anuncia la llegada del Salvador de este mundo, y que también viene uno que es superior a él, el cual él no es digno de agacharse y desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con Espíritu Santo, con fuego de Dios. La autoridad de Jesús para enseñar en el templo en el nombre de Dios se funda en el mismo mensaje del reino de Dios. Los adversarios se han negado a creer a Juan y a Jesús. Se hacen los desentendidos,
se hacen los que no saben nada y temen los enemigos del pueblo. La gente tiene gran afecto a los dos y los consideran profetas. 21:46 de Mateo, ¿sí? 21:46 dice claramente: pero al buscar como a echarle mano tenían miedo, porque le tenían por profeta. Los adversarios los adversarios se han negado a creer en Juan y Jesús, temen los enemigos del pueblo. La gente tiene gran afecto a los dos y los considera profetas. En el 21:46 dice: pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, dice, porque le tenía por profeta. La gente tenía aprecio a Juan, la gente tenía aprecio por Jesús. Y los adversarios contestan: no lo sabemos. O es una solemne mentira. Y con este espíritu mentiroso acusarán a Jesús. Qué interesante. Con ese sentimiento de mentira que ellos no solamente lo tienen, sino que lo ven, tenemos que recordar cómo es precisamente esta expresión. Ahora, algo precioso es recordar entonces claramente cómo el Señor ahora, después de esta conversación con ellos, pregunta contra pregunta, les lanza una parábola. La parábola de los dos hijos, versos 28 al 32. Ahí está, la parábola de los hijos. Dirigida a los adversarios y contiene un severo ajuste de cuentas. Otra parábola de juicio. Óigase bien esto. Habla de la raíz de la recusación y lo que es la incredulidad. Los dos hijos son invitados a ir a trabajar a la viña del Padre. Los dos son hijos. Los dos son invitados. El primero se declara dispuesto y no va. El segundo al principio rehúsa, pero cambia de parecer y va a trabajar. Se deja al descubierto el contraste entre lo que se dice y se hace. Aquí lo que importa es cumplir la voluntad del Padre. No deciden las palabras, sino las acciones. Aunque el segundo al principio se negó, con todo ha cumplido la voluntad del Padre. Eso los adversarios también tienen que reconocerlo a Jesús. Mateo hace resplandecer la figura de este Padre terrenal, la del Padre celestial, en esta parábola. Dios se encarga del trabajo y llama a los hombres que le sirvan. Vimos en el 20, versos 1 a 16, cuando el Señor está llamando a los obreros de la viña. Dice ahí: Dios entrega el trabajo y llama a los hombres que le sirvan. Miren eso. Exige que realmente se cumpla su voluntad. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que oye y no hace ha construido su casa sobre la arena. Cae la lluvia, los torrentes se precipitan y soplan los vientos y derriban la casa. Ha edificado su casa sobre la roca. El que oye y hace, así está firme en la tempestad del juicio. Mateo 7, 24 al 27. Poco después, Jesús descubrirá la llegada de la doctrina y la piedad farisaica en la desaveniencia entre lo que se dice y lo que se obra. 23:3. 23:3 de San Mateo dice claramente: así que ustedes deben obedecer y hacer todo lo que ellos les digan, pero no sigan su ejemplo, porque dicen una cosa y hacen otra cosa. La aplicación de la parábola a los adversarios. Los publicanos y las rameras entrarán en el reino de Dios antes que ellos. Antes que ellos. ¿Por qué? Todos ellos oyeron el mismo llamamiento a la conversión y se les ha mostrado el verdadero camino de la justicia. Las rameras, los publicanos, ellos han oído el mensaje.
el llamado a la conversión. Se les ha mostrado el verdadero camino de la justicia. Juan vino a todo el pueblo para llevarlos al Mesías, es decir, conducirlos al Mesías, pero lo han negado, no se han convertido y ni se han abierto a la fe. Los publicanos lo hicieron. Lucas 3:13, Él les dijo: no cobren más de lo que deban cobrar. Han oído y han preguntado por las obras que tenemos que hacer. Lucas 3:10-14, son los mismos que también abren su corazón a Jesús. Los adversarios lo han visto con sus propios ojos, pero no lo han reconocido. Han percibido la voz, pero no en su calidad de llamada. Se quedaron como espectadores indiferentes, no entendían nada. Mateo 13:13 dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. El camino acertado hubiese sido ver, convertirse, creer y bautizarse. Pero los fariseos y doctores de la ley frustraron el plan de Dios respecto de ellos mismos, no recibieron el bautismo de Juan. Lucas 7:29. Al oír esto, todo el pueblo y los cobradores de impuestos reconocieron la justicia de Dios y se bautizaron con Juan en su bautismo. Los pequeños han entendido, los grandes se han negado. Conclusión: el que no cree en Juan tampoco cree en el Mesías. El bautismo con que Jesús tiene que ser bautizado en su pasión y muerte, Marcos 10:38, Jesús le dijo: ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden del mismo vaso del que yo bebo o ser bautizados con el mismo bautismo con que yo voy a recibir? Porque solo hay un camino, fuera del cual ningún otro conduce al término. La aplicación para nosotros es entregarnos de lleno a Jesús. Por eso el famoso himno, que no solamente es una invitación para la persona que se acerque a Dios, sino para la persona que está en Dios. Óigase bien: pecador, ven a Cristo Jesús. Nótese bien: creer en el Señor es entregarse a Él y servirle con todo el corazón. Los discípulos lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Sirvieron hasta el último momento y entregaron su vida de una manera especial, reconociendo que solamente el Señor podía en este momento darles a ellos lo que necesitaban en todo sentido. Oremos al Señor. Padre, gracias por esta palabra que tú has provisto, Señor. Gracias porque la pregunta acerca de tu autoridad nosotros la reconocemos de una manera tan especial. Tú tienes autoridad sobre nosotros. Tú eres nuestro Señor. A ti le servimos con todo el corazón y a nadie más servimos. Recordamos tu palabra: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y ha pasado de vida eterna precisamente a un lugar maravilloso. Ha ido fuera de condenación, ha ido para estarse con el Señor para siempre. Que nuestra confianza, nuestra seguridad sea esta palabra hoy y siempre. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén.